¿qué? 63 personas conectadas. Vamos a dar unos minutos más. ¿Qué tal de calorcito? De mucho calor, ¿va? Ha estado fuerte, fuerte. Sí, lo Y bueno solo que ya en la noche. solo alborota más el calor. Sí, creo que en alguna parte de la ciudad creo que llovió por acá. Este sector se escuchaba por el lado de la zona 6, escuchaba yo, zona 6, zona 7. Zona 2, fuerte. Leí que Sí. en San Martín, Jilotepeque, Llovió fuerte en San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango. Es zona 4 de Misco. No sí, hay correcto, señal buena. pero bastante fuerte. Sí. Sí, por acá, por el sector donde yo vivo, no se hizo presente la lluvia. Están con todos los poderes para recibir la clase de hoy. Ya están en el epílogo de su carrera. Eso es bueno. Ya están en el epílogo de su carrera. Hay que echarle ganas, con buen entusiasmo, con buenas energías ahí para. Ustedes son los futuros penalistas, laboralistas, civilistas, constitucionalistas, derecho internacional. Ustedes tienen que salir mejores preparados, que tienen que superar al catedrático, a sus catedráticos. Lick, ¿qué opina que salió una entrevista con Elon Musk? Y entonces él indica que la carrera de jurista va a ser absorbida y de aquí a unos 3 años. Y Ajá. hubo un despido masivo de una gran firma en Estados Unidos, porque todos los casos, como ahí es mucha jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, Sí. todos los casos los integraron a una computadora y entonces ahora, con base a esos casos, la inteligencia artificial redacta pues, demandas y defensas de los demandados, siendo muy objetivo, ¿verdad? Porque, pues, como no hay percepción humana, o sea, no hay un sesgo humano, es mucho más justo. Y se argumenta porque el otro día se hablaba acerca de la percepción, ¿verdad? Hoy escuchaba a Nietzsche en un TikTok que sacaron de que es ético, ¿verdad? Si usted viene y mata una cucaracha, usted es alguien bueno, pero si mata una mariposa, usted es alguien muy malo. Pero la acción es la misma, ¿verdad? O sea, al final la acción es la misma. Y entonces hablaba acerca de la subjetividad de la justicia, ¿verdad? De cómo el ser humano, de acuerdo a sus principios o a sus valores, toma ciertas decisiones que al final no son justas, ¿verdad? En letra muerta. Básicamente ese era el comentario que le quería hacer antes de que empezara su clase. ¿Tiene apagado su micrófono? Sí, perdón. Yo tengo mi perspectiva, mi opinión sobre estos temas, que algunas profesiones dicen que con el tiempo van a quedar obsoletas. Y el tema de la carrera de nosotros,
abogado y notario, pues según dicen, está dentro de esas, aunque en un futuro más lejano que otras, va. Pero fíjese que yo estaba escuchando, una conferencia sobre el tema de que, si no estoy mal, fue en Estados Unidos, donde decretaron jurisprudencia en unos casos. Entonces se determinó que esos casos se habían dictado jurisprudencia, pero con la inteligencia artificial. Entonces, algunos jueces de allí indicaron de que eso no era valedero, porque la inteligencia artificial no podría o no podía sustituir los casos concretos en sí. En eso estaba viendo y me surgió un asunto, ya no terminé de ver esa conferencia, pero yo siento de que al final la inteligencia artificial, tal vez para algunos casos o para algunas profesiones sí puede ser un peligro, se puede decir así, porque la va a sustituir. Pero yo siento que para la carrera nuestra está muy lejos todavía. Está muy lejos todavía porque tal vez donde yo veo del asunto de que se pueda ir sustituyendo es en cuanto a la realización de las audiencias. Ya se puede hacer de forma virtual, pero que la inteligencia artificial indique de qué es lo que hay que hacer en una audiencia, por ejemplo, de un debate oral y público de un asunto penal, yo lo veo muy, muy complicado que se dé a corto plazo. Y todo puede pasar en la vida, porque ya vemos de que el ser humano es un ser cambiante y cada día evolucionamos y vamos descubriendo cosas que hace 20, 30 años nosotros ni las imaginábamos. Pero yo considero que la carrera nuestra va a ser muy complicada que sea sustituida. Tal vez nosotros como abogados tenemos que ir viendo, tenemos que ir actualizándonos en algunos temas. Y mi conclusión sería de que puede ser sustituida en algunos aspectos, pero no del todo. El abogado siempre debe de estar ahí físicamente, viendo temas que nos competen como tal, y no, yo siento que tal vez no. La tecnología, la inteligencia artificial no puede sustituir al abogado. Esa es mi percepción. Porque la inteligencia artificial es engañosa. Muchas veces es engañosa y por ejemplo, casos ya puramente concretos, es muy complicado. Y yo no sé si ustedes escucharon de que un diputado acá en Guatemala quería regular el tema de las redes sociales, de la inteligencia artificial. Creo que fue un diputado por el departamento de Zacapa, Julio Portillo, creo que se llama este señor, pero él lo estaba viendo a su favor, va, de que nadie podría como que decir algo en contra de los funcionarios públicos y que esa ley viniera como a regular, como a frenar las críticas que se les hacen a ellos. Sí, sobre todo porque él tuvo el problema del accidente, ¿verdad? Y entonces ahí se le comenzó a atacar, pero pues ahí era el libre ejercicio de la expresión, ¿verdad, Lee? Entonces, claro. En ese sentido, creo que siendo una persona pública no podía, y creo que no prosperó esta parte. Yo en lo personal sí creo de mucha ayuda cuando uno
tiene el conocimiento. Es como, ¿sabe cómo se me imagina esto? Es como cuando, me imagino yo, el primer carro, ¿verdad? Entonces, en el primer carro toda la gente comenzó a decir, bueno, pero es que esto no funciona, esto tal aquí, el caballo es mejor. Y Ajá, creo que es un poco de no tenerle miedo al cambio, ¿verdad? Poder utilizar las herramientas de mejor manera. Igual, por ejemplo, un notario, me imagino yo, hace muchos años, con una caligrafía excelente, y sí, pues luego vino la máquina de escribir y pues ahí ya no era tan bonito y que no sé qué, y pues terminó ganando la máquina de escribir, luego vino la computadora, impresoras y así, como usted bien dice, ¿verdad? Es una evolución. Creo que lo más claro, importante es prepararnos, estudiar, siempre estar haciendo uso, un buen uso, ¿verdad? De estas herramientas que en lo personal a mí, sabiéndolas usar, me ayudan un montón, ¿verdad? En mi quehacer sí, diario, yo ya no claro. tengo que contestar correos electrónicos, ¿verdad? O sea, los contesta solo por mí, con IA, dándole las herramientas necesarias para que pueda dar una respuesta concreta. Así es. Básicamente ese era mi punto, Lico. Claro, muy, muy interesante, porque recordemos de que, pues, nuestro curso es hacer esos análisis, esas interpretaciones de los fenómenos sociales que se presentan, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a comenzar la clase. Ya vemos que 89 conectados, ya bajó el número de estudiantes, pero estamos por encima de la mitad. Somos 150 y hay 89. Estamos los que estamos, dijo alguien por allí. Estamos los que tenemos esa misión y esa visión de llegar al objetivo que buscamos, ¿no? Yo, por mi parte, prepararlos a ustedes y ustedes recibir la información para su futuro. Bueno, quiero comentarles de que hoy vamos a tocar un tema, precisamente, es un tema muy, muy interesante que creo yo que da para mucho, o sea, podría ser un tema de un curso completo, ¿ya? Y es el tema de la globalización y el derecho. Antes de entrar de lleno, quiero comentarles de que no perdamos de vista de que nosotros, este curso su enseñanza en sí, no son temas, por ejemplo, procesal penal, procesal laboral, procesal civil y mercantil, derecho penal, derecho civil. No, 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 no se trata, este curso no es de eso. Mas, sin embargo, no quiere decir de que uno no lo pueda tocar, pero su enfoque en sí es buscar esa unidad, buscar esa coherencia, buscar esa axiología a todos estas disciplinas que yo he mencionado. Ese es el enfoque de la filosofía del derecho. Entonces, les comento esto pues porque el tema de hoy, globalización y el derecho, es un tema que da para más y a veces tratamos, nos confundimos a veces con algunos temas vistos en este curso, porque consideramos, lo vamos asociando mucho a los temas que yo les digo, lo asociamos mucho con el tema procesal penal, por ejemplo, procesal laboral, cosa que, como les digo, de que no es que yo lo esté prohibiendo o que diga de que no es válido tocar esos temas acá. Pero nosotros centrémonos en que le vamos a buscar, ¿sí? Le vamos a buscar esa unidad, le vamos a buscar la coherencia, le vamos a buscar la parte axiológica a las diferentes disciplinas del derecho que nosotros estamos viendo o que ustedes están viendo en toda su carrera profesional o estudiantil. Bueno, yo les mandé un mensajito por ahí
de que hoy ustedes tienen que dar la clase. Yo soy un estudiante más, porque, bueno, quiero escuchar qué tanto han aprendido ustedes de este curso y de los demás cursos que ustedes han recibido. ¿Qué capacidad o qué retención, por decirlo así, han tenido ustedes de todo este semestre, mini semestre, diría yo, porque comenzamos como a finales de enero y después ya estamos terminando el 19 de mayo, terminamos nuestro semestre, semestre. Entonces yo quisiera escuchar de la mayoría de ustedes, digo la mayoría porque al final no todos participan, siempre es un grupito que anda flotando por ahí que participa y al final uno los marca bien quiénes son los que participan, quiénes son los que sí tienen esa intención de aprender y bueno, vamos a hacer esta clase bien dinámica para que no se aburran, que no se duerman ustedes allí. Y le vamos a pedir a César que nos presente la primera diapositiva, por favor. Bueno, como les decía, el tema del día de hoy es globalización y derecho. Para iniciar necesito la participación de José Manuel, que es el que me aparece primero por acá. José Manuel, que me indique qué entendemos por globalización y le agregamos la palabra derecho. Ok, a mí lo que se me viene a la mente es, por ejemplo, el derecho público internacional. Eso es lo que se me vino a la mente cuando habló de globalización. Cómo los estados, con base a derecho, forman relaciones, al igual que los seres humanos, estamos controlados por relaciones, con la diferencia de que no hay bueno, sí hay sanciones, ¿verdad? De acuerdo a los tratados que se firman y los organismos que los controlan, pero yo tengo un gran conflicto con eso a nivel ético, ¿verdad? Por ejemplo, yo decía, ¿de qué sirve ahora las relaciones públicas y la gente que se dedica a los cónsules y todas estas personas que son diplomáticos internacionales, cuando ven a un presidente como Donald Trump generar una guerra de la nada, ¿verdad? Entonces, sí, ahí ya no se respetan ni los derechos humanos, o sea, hay muchos niños muriendo, gente desplazándose, y las demás naciones, pues obviamente están cohibidas porque el matón del pueblo, pues anda haciendo de las suyas. Entonces, ya no hay derecho, o sea, ahí ya no existe ese derecho a nivel de globalización. ¿Por qué? Porque algunos juegan con las reglas y otros que tienen el poder, al final y al cabo, son los que mandan, ¿verdad? Exactamente como el Estado lo hace con nosotros, bajo el poder que tienen de la coacción para que cumplamos ciertas cosas. Entonces, ese es mi pensamiento conforme a eso, que el que tiene las armas, el que tiene el poder, al final es el que va a mandar sobre toda aquella población que tenemos que ser regidos en esa justicia. Eso me lleva al punto de el pobre que se roba unas pacayas es condenado a 20 años, mientras el millonario que le encuentras dinero de sobornos, lo mandas a tu casa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo le digo que el derecho no es justo, que no hay justicia en el derecho, que hay una subjetividad, no hay una objetividad de parte de un juez. Un juez tiene su precio, una nación tiene su precio, y un poderoso que tiene armas nucleares le va a declarar la guerra a aquel que no lo puede tener y que tiene riquezas que deben de ser. Entonces, en conclusión, para mí, en lo personal, no creo mucho en eso. En un derecho internacional no lo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, esto es lo que pasa. Claro. Como decía mi abuelita materna, decía, miren, mijos, decía, aquí se va a hartar más el que tenga más grande la boca, decía. Entonces, diciéndolo en palabras coloquiales, eso, resumidas cuentas, así es, ¿verdad? Bueno,
ya que tocamos el tema de Donald Trump y que las guerras y que todo eso, yo necesito, bueno, si hay alguien que quiera opinar sobre el tema de la globalización y derecho, ¿alguien más quiera participar? ¿Sí? Disculpe, podría ser también cuando se, digamos, ¿cómo le explico? Se unen conceptos jurídicos a nivel internacional, digamos, o sea, ¿Sí? para poder llevar a cabo diferentes procesos, por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos, por ejemplo, Ajá. o el área laboral, ¿Sí? porque los tratados, convenios y todo ese tipo de cuestiones, digámoslo así, es como una globalización. Uniformizan temas o las leyes en sí para proteger a los individuos. Es mi forma de pensar, no lo sé. Sí, sí, exacto. ¿Le puedo dar mi punto de vista? Claro, con gusto, por favor. Gracias, Lick. Fíjese que yo pues separé los conceptos, ¿verdad? Pensando en la globalización como aquel proceso dinámico de integración económico mundial, ¿verdad? En el cual las diferentes empresas pues abren, digamos, en diferentes países, ¿verdad? Y el derecho como ente regulador de todas aquellas conductas, normas, ¿verdad? Que establece y regula la convivencia. Entonces, a mí se me viene a la mente, ¿verdad? Que podría ser todo aquel ordenamiento que va a regular las relaciones internacionales, ¿verdad? Que va a regular básicamente y va a normar el eje y el funcionamiento de cada una de estas empresas, los mecanismos y procesos para la inscripción para poder operar en otros países, ¿verdad? Podría pensar yo eso. Claro, muchas gracias. Muy atinada la participación de todos. ¿Alguien más quiere participar sobre el tema globalización y derecho? Sí, buenas noches, Lick, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Sí, gracias. Pues es un tema interesante y también porque se aterriza al tema del derecho. La Sí. globalización tiene determinados tipos, por ejemplo, hay globalización económica, política, social, Claro. cultural Sí. y tecnológica, ¿verdad? Y Así es. aterrizando al tema del derecho, pues esos 5 tipos de globalización, si lo queremos ver así, están relacionados con el derecho porque tiene que haber una regulación internacional que dicte determinadas normas de conducta, no tanto de las personas, sino de los estados. Y lógicamente los estados están compuestos de personas. Hay algo muy importante, ¿verdad? Uno de los compañeros decía que el derecho no existe, que si a algún poderoso, como el caso de Donald Trump, se le ocurre bombardear un país y destruirlo, lo podría hacer, ¿verdad? Entonces, contrariando todo lo que en algún momento se conoce como legislación internacional que debe respetarse y todo lo demás. Entonces, pero llama la atención algo, ¿verdad? La actuación de determinadas personas o estados es la misma que ocurre en las actuaciones de unas personas dentro de la sociedad, solo que maximizado, es decir, el comportamiento de una persona en la sociedad, solo que maximizándolo, ahora es el comportamiento de una persona prepotente a nivel mundial. ¿Quién en algún momento aplica correctamente el derecho o se apega al cumplimiento de determinadas normas de convivencia? Pues los que en algún momento tienen principios y valores que en algún momento le orientan a ese cumplimiento, y por eso es que estudiamos la filosofía del derecho, para tratar de comprender qué es lo que dicta una norma, qué es lo razonable y todo lo correspondiente. Digo esto porque a nivel internacional, por ejemplo, aterrizándolo al derecho, tenemos el derecho marítimo, la Convención sobre los Derechos del Mar. Ahí nos regula a grandes rasgos cuál es el territorio, perdón, el mar territorial de Guatemala, la zona económica exclusiva, y a partir de dónde están, en este caso, aguas internacionales, que teóricamente es de todos, pero eso es muy importante porque es algo de lo que los países teóricamente deben respetar, a excepción de algunos cuantos,
y dicta normas en cuanto a la aplicación de las leyes, hasta dónde pueden llegar las leyes de mi país y hasta dónde ya no pueden pasar, porque nuestra legislación es territorial, ¿verdad? Entonces solamente tercero eso, hay una globalización, pero en este caso el derecho, si bien es cierto, es internacional, lo que hace es dictar normas de actuación hacia dónde termina un derecho de un Estado o persona o empresa y dónde inicia el derecho de otra persona y también dónde comienzan las obligaciones de una persona a nivel internacional, a nivel de, en este caso, de alguna organización, ¿verdad? No solamente... Muchas gracias. Bastante completa ahí su intervención. Creo que, como lo digo siempre, muy atinable y enriquecedor para la clase. No sé si alguien más quiere participar sobre el tema globalización y derecho. Sí, licenciado, con mi punto de vista, como usted lo mencionaba con este señor Trump, si en dado momento estamos hablando de una globalización de derechos, por poner un ejemplo, si en Estados Unidos, si aquí en Guatemala se aplicara la misma metodología de la ley que se aplica en Estados Unidos, sería totalmente diferente, ya no sería un país tercermundista. ¿Por qué? Porque aquí usted sabe perfectamente de que no puede, por ejemplo, consumir bebidas alcohólicas en la tienda, pero lo hacen. En Estados Unidos usted va al market, compra su caja de cervezas y se va a su casa, pero en la calle no puede tomar. Libre de los lugares que venden bebidas alcohólicas, obviamente. Ahora, si usted lo miran tomado, caminando en la calle, lo arrestan por 30 días. ¿Por qué? Porque usted no tiene que andar ni manejando. Y como allá como los bloques son muy grandes, no es tan fácil caminar, tendría que manejar. Entonces, es como más rigurosa. Si aplicáramos ese tipo de concepto o ideología en varios lugares o en varios países, cambiaría totalmente la perspectiva. Y aplicaríamos que la ley sea pareja. Porque en Estados Unidos la ley se es pareja con hombres y mujeres. Ahí sí, asesino, ladrón, parejo. Pero aquí no. Lamentablemente eso no lo tenemos aquí. La mujer asesinó, ok, no le dan una misma sentencia con hombre. Tampoco se van a un menor. Creo que allí estamos tocando el tema del derecho comparado. Por ahí creo que va el tema, ¿va? Sí, correcto, más que todo sería eso, porque si hiciéramos como una comparación, como bien le dicen a Estados Unidos, sería primer mundo y aquí en Guatemala sería un tercermundista. ¿Por qué? Porque cada quien utiliza la ley como el ejemplo que da el compañero. Robaron comida, le dieron 20 años y al diputado que tiene dinero le dan arresto domiciliario. O sea, la ley no se aplica parejo para todos y tendría que hacerlo de esa manera. Tenga o no tenga dinero, sea humilde o no, de igual manera la ley se tendría que aplicar. Perfecto, muy bien. Fíjense que yo me pregunto, ¿será que la globalización es, por ejemplo, todos debemos de comer hamburguesas o pollo en el mundo? Todos debemos de comer, por ejemplo, embutidos. Todos debemos de beber agua Coca-Cola. Todos debemos de beber agua Pepsi. Yo no me imagino un mundo globalizado en esos aspectos, porque nos estamos como que desviando del tema principal. Y al parecer, eso es lo que a lo que nos está llevando la globalización, donde el poderoso tiene los medios de producción, la burguesía, ¿se recuerdan de Karl Marx? Y el proletariado es el que está cargando siempre con la piedra, ¿no? Si ese es el enfoque de una globalización, pues vamos por un mal camino. Pero cuando yo analizo el asunto de que si esa globalización va enfocada a un tema, por ejemplo, de donde se le dé participación a las personas con menos recursos, donde se le aplique el tema de la legalidad a las personas,
donde no se excluyan a las personas, donde exista un Estado de Derecho. Pienso de que allí, pues yo le daría 100 puntos a esa globalización. Pero como les dije anteriormente, si vamos enfocados a aquello de que todos debemos de comer hamburguesas de McDonald's o de Burger King, y todos debemos de tomar Coca-Cola y agua Pepsi, creo que allí sí estamos absolutamente mal. Entonces, ese es el análisis que yo hago, o la interpretación que yo le hago desde el punto de vista filosófico al tema de la globalización. Y después ya vienen otros temas, por ejemplo, la desnaturalización de la soberanía de los estados, por ejemplo, la pérdida del monopolio de las normas internas, por ejemplo, ¿ya? Una interdependencia de las normas internacionales con la norma nacional. Son temas también que debemos de nosotros como abogados y ustedes como futuros profesionales del derecho debemos de ir analizando en qué camino vamos, a dónde nos lleva esta globalización. Como les digo, nosotros vamos a ver aquí nada más pinceladas, porque este tema es para 1 o 2 cursos completos. Es un tema de que nos está afectando todo. Ahora viene el caso de que quiero que participen ustedes acá. ¿Cómo ven ustedes el tema de la gasolina? Es un tema de globalización, ¿no? Y de derecho. ¿Cómo ven ustedes el tema del aumento al combustible, a los hidrocarburos? Enfoquémonos en un punto de vista de la justicia, enfoquémonos en un punto de vista de la ética, enfoquémonos desde el punto de vista axiológico. Yo necesito que usted participe. ¿Cómo ve usted el tema del aumento de la gasolina partiendo de esos 3 puntos? De la ética, de la justicia y de la axiología. Necesito la participación masiva ahí de ustedes. Si no, vamos a nombrar a alguien por aquí. Nancy Rivera, ¿estará por ahí? Sí, Lick, aquí estoy. Escuchó lo que yo indiqué, de que le demos un análisis al tema del aumento de los combustibles, viéndolo desde un punto de vista de la justicia, de la axiología, de la ética. ¿Cómo ve usted ese tema? Ya que es un tema global, ¿no? Pues es que es un tema siento yo que es algo amplio, muy general, siento yo. Ajá. Y, o sea, a mi punto de vista, siento yo que... Ajá. Es un tema global, el cabal precisamente encaja en el tema que nosotros estamos viendo, ¿no? Sí, correcto. Ajá. ¿Usted qué piensa? Viéndolo desde un punto de vista de la justicia, de la axiología, de la ética, de la moral. Pues, a mi opinión sería, yo siento que... Solo deme chance. No. Permítame. César. Bueno. César. Sí, Lick. Haceme el favor de ir anotando las personas que participan. Les vamos a dar un incentivo al final, en el examen final. Solo tomé nota de las personas incentivo que están económico. participando y vamos a darles un incentivo al final. Por favor, la persona que estaba participando. Sí, Lick, aquí estoy. Ajá, Nancy Yamilet. Sí. Muy bien. Pues, vamos a ver, como le decía que era un tema muy general, pues con el tema de la filosofía o de la axiología, pues no sé cómo explicarlo.
¿Usted cree de que el presidente de Guatemala es el que tiene la mayor responsabilidad de que las personas que suministran o los propietarios, para decirlo de una mejor manera, le suben al combustible? ¿Quién cree usted que tiene la carga del tema desde un punto de vista de la justicia, de la axiología? ¿El presidente como tal, como ejecutivo, o los gasolineros, los dueños de gasolineras? Pues yo siento que serían ambas partes. Ajá. Porque una sería en el tema de que descontroladamente se aumentó el tema de la gasolina. Pues, o sea, no hay un control como tal, siento yo. Estamos fallando en la ética, ¿no? O sea, estamos fallando en la ética y estamos fallando también en los valores. ¿Por qué? Porque siento yo de que al momento de que se les sube a la gasolina solo porque se les antoja y que ese aumento que le ponen ellos es de acuerdo a los precios internacionales, según entiendo yo. Entonces, cuando le hacen ese aumento, ellos agarran el precio más alto. Por eso es que ellos le aumentan más. Entonces, yo siento de que ambas partes también han faltado a la ética y han faltado a los valores y, ¿por qué no decirlo?, a la justicia. ¿Por qué? Porque al final el consumidor es el que recibe toda la carga, ¿no? Él es el que le pega más, porque son cuestiones que económicamente nos afectan. Recordemos de que Karl Marx indicó de que la clase burguesía, él veía las clases, ¿no? La burguesía y los súbditos o los proletariados. Él siempre ha luchado por eso. Entonces, los que tienen la producción están haciendo y deshaciendo en este país, ¿ya? Están haciendo y deshaciendo en este país, y ¿qué les importa el consumidor? ¿Ya? Pero bueno, ¿alguien quiere participar? Creo que alguien levantó la mano por ahí. Sí, licenciado, yo soy Clara de León. Buenas noches. Buenas noches. Pues analizando eso, ¿verdad? Definitivamente justo, hablando desde el tema de la justicia, definitivamente no es justo, porque así como dice el dicho, justos pagan por pecadores, ¿verdad? Y como usted decía, el consumidor final es el que paga pagando los platos rotos, como dicen, ¿verdad? Y no es lógico que le suban el precio cuando hay un abastecimiento previo, donde ese precio lo han pagado a menos costo, ¿verdad? Pero como está a nivel internacional el incremento y todo, le ponen el precio que ellos quieren o nivelarlo, ¿verdad? Y como siempre, pues pagamos nosotros, el consumidor, ese precio, ¿verdad? Y desde ahí, pues que no es ético y no es moral, ¿verdad? Porque afecta a una gran mayoría que no tenemos o no se tiene la capacidad de cubrir ese costo, ¿verdad? Y que nos afecta en todo sentido porque aumenta la canasta básica, aumenta el precio de todo, entonces nos vemos afectados en muchas áreas, ¿verdad? Entonces eso no es ético, no es moral y no es justo, ¿verdad? Perfecto, miren qué interesante estos temas, porque ya ven de que son unos excelentes filósofos ustedes en hacer esa interpretación, porque la ley solo dice esto, pero cuando ya entramos a darle un tinte filosófico a los diferentes casos que nosotros tenemos a la vista, este es un fenómeno, ¿no? Este es un tema y nos enfocamos en el tema de Guatemala como tal, ¿ya? Pero es un tema globalizado, ¿no? Es un tema global porque es un tema que nos interesa a todos los guatemaltecos, ¿ya? Nos interesa qué están haciendo esas personas que dirigen este país. ¿Será que están actuando de forma ética? ¿Será que están actuando de forma global?
Entonces, ahora yo pregunto, ¿qué papel juega el abogado o qué papel jugará el abogado, el futuro abogado, ante estas injusticias, ante estos temas? Quisiera escuchar yo cómo actuaría un abogado cuando estos temas se dan. Licenciado. Por favor. Poder. Sí, solo comentar algo. Estaba tocando el tema, antes de responderlo, la participación del abogado, estaba tocando el tema del combustible y realmente es, como nosotros lo sabemos, bueno, más que todo es el petróleo, ¿verdad? Y el petróleo, ¿sí? A través del petróleo se producen alrededor de 7 a 9 subproductos, dentro de ellos la gasolina, ¿verdad? Entonces hay un escalonamiento de productos que se obtienen del petróleo, desde los combustibles hasta el asfalto, ¿verdad? Pero, digamos, claro, todo eso viene a impactar, es decir, no solo es el combustible, sino es muchas cosas, hasta la ropa que cargamos ahorita, digamos, deriva de un polietileno, por ejemplo, polipropileno, que es una composición plástica derivada del petróleo, ¿verdad? Pero independientemente de eso, son situaciones que vienen a afectar a nivel Guatemala. Está el presidente, por ejemplo, y en las noticias nosotros podemos ver que se le exige y que no está actuando, que no hace nada, pero resulta que hay cierta normativa que también no se debe dejar de cumplir, sino un mal paso, y usted sabe la situación, y hay un problema legal, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto al tema de las actuaciones de un gobierno, no este gobierno, cualquier gobierno, ¿verdad? Porque tiene que teóricamente dar el ejemplo y actuar apegado a derecho, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones importantes, ¿verdad? Lo que las personas no hacen, digamos, que es lo que decía en la intervención anterior, es una actuación adecuada, porque tenemos lo que la ley establece, y lo decía en otras intervenciones. La ley puede ser clara, conforme al artículo 10 de la ley del organismo judicial, pero puede ser que la ley sea en algún momento injusta, ¿verdad? Y eso también lo hemos visto en nuestra formación, y ahí es donde nosotros analizamos qué está pasando. Me salgo un poco del tema de los combustibles y pongo un ejemplo también de impacto para Guatemala y para todo el mundo. Los aranceles de Donald Trump, ¿verdad? Guatemala con Centroamérica tiene de 2005, iniciando 2006, un tratado de libre comercio, ¿verdad? En el cual se pactó que iba a haber un desgravamen arancelario, que a finales de 2023, 2024, la mayoría de mercancías negociadas con Estados Unidos no deberían de pagar arancel. Eso, a la luz del derecho internacional, pacta sunt servanda, lo que se suscribe es ley entre las partes, pero viene un presidente y dice, miren, a mí el derecho internacional me vale, ¿verdad? Y bien, impone sus aranceles, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas podría tener un abogado, si lo queremos ver así, en un caso de esos? Pues lógicamente podría recurrir a la Organización Mundial de Comercio y demandar a Estados Unidos, pero es algo que es inviable, digamos, existe legalmente un camino, pero es inviable porque sería chocarse contra una pared. Imagínense ustedes, Guatemala demandando a Estados Unidos por un incumplimiento de un contrato. Seríamos más perjudicados. Incluso, ¿qué hizo el gobierno? Pues lo que tenía que hacer en lo que le permite la ley, ir a hacer una negociación. Incluso llama la atención porque parte de esa negociación tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad. Y a Gexport y el CACIF y demás hicieron el acompañamiento. Después, cuando lograron algo, decían de que todos lo hicieron, que cada uno lo hizo, pero fue un trabajo conjunto. El tema acá es una excepción a la regla, saliéndose de lo que en algún momento se había contratado, que es decir, la ley entre las partes, e ir a negociar algo que sabía uno conscientemente de que no se está cumpliendo la ley de una de las partes, pero bueno, no tengo otro camino, tengo que gestionar algo para tratar de no perjudicar al país. Entonces va a la comisión, hacen todas las negociaciones, Estados Unidos cede teóricamente, pero hay una serie de condicionantes que comprometen también al país, y ahí viene la contraparte, ¿verdad? Entonces uno dice, como decía el compañero, ¿para qué estudiar tanto derecho internacional si a la larga a veces no se cumple? Claro. Ese es un tema bastante interesante. ¿Qué actuación tiene el abogado ahí? Por supuesto, entender el derecho
cómo Sí, funciona, quién lo aplica correctamente y quién no. Puede haber una aplicación apegada a derecho, pero puede ser injusta. Y también Sí. puede haber una no aplicación del derecho, que lógicamente es totalmente injusto, ¿verdad? Solamente muchas gracias, muchas gracias. Fíjese de que Licenciado, el tema, por ejemplo, yo, sí, yo, por yo favor, tengo, Ronald. yo tengo otra opinión acerca del tema que usted toca. Desde el lado Ajá, filosófico, fíjese, Lick, que yo hace como unos 10 años ujú, comencé a estudiar por qué Guatemala estaba como estaba. Y eso me llevó a ver que el profesional del derecho, con el perdón de todos, ¿verdad? Y mis compañeros y todo, es un análisis personal y ujú, filosofando, pues en todas las instituciones yo comencé a ver que los asesores de los directores, de los ministros, viceministros, son profesionales del derecho. Y ajá, comenzaron a tomarse ciertas acciones y ciertas medidas, eh, cuidando, ¿verdad? Obviamente, y como usted decía el otro día, buscándole la salida para que la letra muerta, el derecho positivo, fuera sobrepasado por esos inteligentes abogados que al final comenzaron a hacer de este país algo que se está desintegrando por la corrupción. Y ajá, entonces la observación era, bueno, pero ¿por qué los abogados? Si se supone que ellos van a defender el derecho y la justicia, ¿verdad? Y entonces comencé a estudiar esta carrera, muy bonita ujú, por cierto. Entonces me lleva a ujú, estudiar porque yo decía, ¿en qué momento el abogado como tal se corrompe? ¿En qué momento preciso el abogado viene y se corrompe? ¿Será la carrera? ¿Será el pensum? ¿Serán los cursos que se estudian? Y no, me llevó de nuevo a filosofar y comencé a ver que los doctores también se corrompen, ujú. que cualquiera. Entonces, el ser humano como tal es altamente corrupto, ¿verdad? Si no tiene esos valores éticos y morales que deberían de regir por lo menos los del derecho natural, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho, o sea, esos valores naturales. Claro, Entonces, al final, eso nos lleva a que si somos gobernados por seres humanos, pues obviamente van a haber algunos errores. Con respecto a esto de la gasolina, pues sabemos quiénes tienen el control. Hay un monopolio, aunque se dice que no deben de haber monopolios, hay un libre mercado en Guatemala, no es cierto. O sea, las compañías son de 2, 3 familias que ellos monopolizan y juegan con el mercado, ¿verdad? O sea, a nosotros, y desgraciadamente, y lo voy a decir en general, porque también a mí me toca, desgraciadamente, no somos personas que nos informemos. O sea, no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Porque no nos informamos, ¿verdad? Y menos vamos a pelear. ¿Por qué? Porque ni sabemos qué es lo que está pasando. Solo sabemos que la gasolina está cara. No sabemos el por qué. claro, Acciones que podría haber tomado el presidente, no políticas, por ejemplo, hubiera sido las acciones de, pues, obviamente, apresurar lo de la ley con su bancada del teletrabajo para que la gente no pudiera salir. Eso ayudaría mucho en las condiciones del tráfico. O sea, hay acciones que no necesariamente tienen que ser con el lado de este subsidio, que sabemos que fue un robo, ¿verdad? Las exacto, claras sabemos que eso fue un robo, que la gente sigue siendo más millonaria, mucho con más dinero, y el pobre sigue siendo estado más pobre. Pero me lleva al otro punto de que en la docencia, en 1980, yo recuerdo al sancarlista, al estudiante sancarlista, ¿verdad? Consecuente, y salían en sus marchas a luchar. Yo recuerdo que cuando subieron el pasaje de 5 centavos a 15, o sea, hubo una protesta. la El desobediencia sistema, civil, el sistema se ha encargado de castrarnos como sociedad. O sea, el pueblo guatemalteco es un pueblo castrado que no va a poder salir de esto hasta que no venga un caudillo que esté respaldado por las élites. Eso quiere decir que el caudillo tiene que ser una persona de las élites para poder hacer un cambio dentro de la sociedad guatemalteca, que es ujú, realmente el ámbito que nosotros, en los cuales convivimos para mejorar. Obviamente para ellos no hay justicia, ¿verdad? Para la gente millonaria no hay justicia. La justicia es para el pobre, que no puede pagar un juez. Y ese es mi punto. Creo que sí hay funciones que podría haber hecho el presidente, como la que le digo, ¿verdad? Impulsarlo el teletrabajo, que las escuelas no estuvieran yendo a estudiar. Yo le quiero contar que con esto de los calores y todo, en Petén creo que andan por los 45 grados, los niños salen a las 12:30. O
sea, imagínense estar caminando todo eso sin un tuk-tuk, sin los 5 o 6 quetzales, porque la gasolina está muy cara, pero pues al guatemalteco de a pie, a mí, pues al final no tengo la conciencia, no me da para salir e impulsar y decir, bueno, señor presidente, tiene que tomar medidas en acción. No, somos una sociedad pasiva, tal vez el término es castrado, ¿verdad? O sea, no tenemos esa lucha que se tenía antes, pero también quién va a dar su vida, ¿verdad? Por todo un montón de gente que tampoco va a hacer nada. Así que ese es mi punto. Sí, gracias, gracias, gracias. Ronald creo que quería participar. Sí, muchísimas gracias, Lick. Yo creo que ya los compañeros abarcaron toda esta parte, ¿verdad? También como punto de vista, recordando un poquito que la axiología, ¿verdad? Viene analizando todo lo que son los valores, lo bueno, lo justo, ¿verdad? Y todos aquellos juicios. No se te oye, Ronald. Se le escucha muy, muy al fondo, o sea, no se Muy escucha al bien. fondo. ¿Y ahí, Lick? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Ok, perdón. Sí, le decía, ¿verdad? Tomando todos esos puntos de vista de la axiología, Lick, ¿verdad? Y analizando un poquito todo lo relacionado al precio de las gasolinas y los combustibles. Y como le digo, ya los compañeros mencionaron todo, ¿verdad? Pero solo como comentario personal, ¿verdad? En el trabajo, la labor importante que debe de hacer un abogado estaría básicamente en el asesoramiento que puede dar en las diferentes instituciones, ¿verdad, Lick? Porque claramente vemos nosotros, y ya lo mencionaba el compañero que estaba comentando ahorita, ¿verdad? A claras luces fue un gran robo, pues, porque los grandes perjudicados siempre vamos a ser los que menos tenemos, ¿verdad? Y se enriquece un grupo pequeño de la población, los que tienen el monopolio, en este caso, del combustible. Entonces, si se abrieran nuevas oportunidades al mercado, ¿verdad? Para que otros vinieran y abrieran sus gasolineras, Lick, yo pienso que todo esto podría mejorar también. Muchas gracias, Lick. Gracias, gracias. Gracias ahí por la participación. Bueno, entonces, Es que ya al final es un monopolio de dinero, porque de ese cuento solo dijeron, sí, estalló la guerra contra Irán y no sé, otro país, la gasolina se fue, el siguiente día la gasolina está alta, pero en realidad claro, no están haciendo apoyo de nada, simplemente están lucrando con eso porque no tendrían que subir el precio del combustible, porque ya tienen el combustible ahí en reserva. O sea, claro, tendrían que subirlo al momento de que ingrese nuevo combustible, ahí le creo, y si en dado caso está aprobado, pero solo dicen, claro. subió el combustible, entonces sí, ya mañana amanece elevado el costo. Y por ponerle otro ejemplo, ahorita con lo del subsidio, mira el subsidio cuánto tiempo tardó, pero un día Uf, antes estratégicamente le subieron el precio del combustible para que claro, siempre se quedara en un monto, hasta cierto punto, ganancia para ellos. claro, Correcto. sí. Bueno, Y el tema de los imagínate, valores, el tema de los valores, el tema de la justicia, el tema de la ética y de la moral es son cosas importantísimas que tienen que prevalecer en el ser humano porque siento yo de que de allí debemos de partir para que esta sociedad cambie. Este, Recordemos de que la propia Constitución Política de la República de Guatemala pues establece los valores espirituales y los valores morales. Entonces, cosa de que las propias autoridades son las que los violentan de primero. Entonces, ¿qué hacer como abogado? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer como población? Podríamos decirlo, ¿qué hacer como población? Tal vez no directamente como abogado. Yo, en lo particular, siento de que el abogado tiene que tiene que iniciar practicando eso que yo les he mencionado, practicando los valores, practicando esa ética, esa moral, ¿ya? Practicando esa justicia, ¿no? Independientemente en el ámbito que yo me desempeñe. ¿Sí? Si yo tengo un puesto público, si yo me desempeño en el ámbito personal, tengo que ser ético, tengo que ser, practicar esos valores. Entonces yo siento de que por allí va el asunto, porque cuando uno exterioriza esas cosas y uno las pone en práctica,
esa paz interior se siente porque uno dice, bueno, independientemente si este es chinca, si este es indígena, si este es garífuna, se va parejo todo. Yo tengo que actuar de una forma transparente. Entonces, yo en lo personal siento de que por ahí va el asunto. Cuando nosotros practiquemos eso, las cosas van a cambiar. Entonces hay que empezar por ese metro cuadrado que uno tiene en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en la cocina, en la sala, en el comedor. En ese metro cuadrado donde uno se desenvuelve, hay que hacerlo. Pienso de que tal vez por allí va a ir mejorando un poco el asunto cuando nosotros ya practiquemos eso. Bueno, ¿alguien más que quiere participar sobre este tema? Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo, aparte de pensar pues que el abogado pues su función no es solamente ganar juicios, a mi parecer, ¿verdad? Sino que también asegurar que ciertas políticas públicas pues no pasen por encima de los derechos fundamentales del ser humano, ¿verdad? Pero si usted me da chancecito, yo pienso que los principios, los valores, como usted decía, vienen desde la casa, pero yo en lo personal tengo como le dijera yo, la certeza, ¿verdad? Que alguien que yo conozco, empezó de cero, o sea, una persona que le costó muchísimo sacar la carrera. Picó piedra, como decimos. Sí, pero así muchísimo de sacarla, ¿verdad, Lick? ¿Y qué pasó? Se fue preparando y preparando y preparando, al grado que llegó a ser uno, pues, de los buenos abogados penalistas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Por lo bueno que se volvió, esta persona, pues me imagino, ¿vale? Que se le llegaban más casos que con más plata o casos más difíciles, no sé, pero lo corrompió el dinero. O sea, definitivamente él perdió los estribos, perdió la cabeza, perdió los principios, los valores, licenciado, al grado de que yo, sin saber todo eso, pues yo le envié a una persona para que él lo asesorara, ¿verdad? Ajá. Cuando regresa, la persona me dice, mira, me dice, ¿cómo me mandas con un abogado así? ¿Y qué pasó? Que me dijo que él cobraba tanto, pero que tenía, aparte del tanto que él le iba a cobrar, tenía que darle más o menos 100,000 quetzales porque tenía que ir a comprar jueces allá adentro. Entonces el licenciado, pienso, yo lo conocí con muchos valores y muchos principios. Claro. ¿Qué pasó en ese camino? Perdió todo eso, porque el dinero lamentablemente corrompe a la gente, se volvió avaro. Tiene y todo. Entonces yo pienso que parte de las diligencias que tendría que hacer el abogado es, pues, tratar, ¿verdad? De que ahí sí que todo sea equitativo, de cuidar, de resguardar a las personas no más vulnerables, pero pues ser transparente en todo su actuar, ¿verdad? Claro, muy bien. Gracias. Fíjense que cuando uno se gradúa de abogado y notario, en la Corte Suprema de Justicia uno lo juramentan y lo hacen levantar su mano derecha a la altura del hombro, donde uno tiene que jurar cumplir las leyes de este país. Y uno jura, y miren que yo creo de que yo cuando me gradué éramos como 60. Y vean, yo no me creo una persona como tal ejerciendo mi profesión perdiendo los estribos, como dijo la compañera, o perdiendo esa filosofía de vida que he traído desde niño, porque mis papás a mí me enseñaron de que tenía que respetar y que tenía que practicar los valores y que tenía que practicar esto. Entonces, ayudarle al más necesitado. Entonces, esa juramentación que uno hace en la Corte Suprema de Justicia, eso que a uno se le grabe en la mente de que cuando uno ya va a
agarrar sus herramientas para ejercer la profesión, debe de ir uno con un enfoque de los valores, de los principios, de la ética y de la moral. Por eso les mencionaba yo eso, de que eso es muy importante en el desempeño y en el desarrollo de la carrera profesional del abogado. Entonces, creo que ese tema, pues ya lo tenemos claro. Yo por allí partiría de que si practicamos eso, podríamos tener, por lo menos en el gremio de los abogados, podríamos tener un avance significativo en la mejora de este país. Recordemos que tenemos, en Guatemala tenemos un organismo que está conformado por abogados, en su mayoría. Quizá me atrevo a decir el 99.99%, que es el organismo judicial. ¿Ya? Entonces, el poder que nosotros tenemos como abogados de poder decidir el rumbo de un país. Entonces, Dios quiera de que este país cambie, Dios quiera que el mundo como tal cambie, porque sí necesitamos vivir una vida tranquila, necesitamos vivir una vida en armonía, en paz, pero siento de que cada y quien en ese metro cuadrado donde nos desenvolvemos tenemos que hacernos sentir, tenemos que exteriorizar eso que nosotros sentimos, pero eso que exteriorizamos tiene que ser como aquella paz, aquella empatía que uno debe de tener hacia el prójimo, a su familia. ¿Ya? Entonces, yo creo que de esa manera nosotros podemos cambiar, ir cambiando esta situación. Bueno, miren que tenemos la primera diapositiva y no hemos avanzado con las demás porque es un tema muy interesante. Y vamos a pasar a la otra diapositiva para por lo menos indicarles allí qué es lo que debe de hacer un abogado si se quiere dedicar a ejercer el derecho internacional. Bueno, todos tienen allí la diapositiva y sigan la lectura. Para ejercer la profesión de abogado en el plano internacional es importante la especialización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo especialización, es que nosotros tenemos que conocer nuestro derecho interno y el derecho internacional. ¿Ya? Entonces, las personas que no se especialicen, rara vez van a poder dominar los diferentes fenómenos internacionales que se presentan hoy en día. Entonces, la recomendación es, si uno desea ejercer ese derecho internacional, hay que especializarse. Hay que entrarle con todo en temas de cultura, en temas de tecnológicos, por ejemplo. Le debemos de entrar con todo a eso, porque yo les soy sincero, yo he llevado algunos temas internacionales, pero que les digo, son temas, por ejemplo, de mandatos, que también es derecho internacional, ¿no? Es tema vienen mandatos de Estados Unidos para Guatemala y acá se protocolizan y todo eso. Pero ya si nos vamos a un tema, por ejemplo, incumplimiento, por ejemplo, de un contrato civil de una empresa estadounidense que exportó llantas a Guatemala y se incumplió, ya esos temas hay que especializarse uno. Por ejemplo, en los temas de arbitraje, ya son temas más fuertes que esto. Entonces, hay que especializarse bien si uno quiere ejercer el derecho internacional, conocer las normas internacionales y de esa cuenta pues se nos va a ir facilitando todo esto. Veamos el segundo párrafo. En esta clase dice, trataré de darle a conocer a usted cómo ha ido evolucionando la globalización y el derecho y algunas orientaciones básicas que el futuro abogado debe de saber para enfrentar el ejercicio profesional.
Guatemala no está excluida de la globalización. Por eso, importante tener en cuenta cada vez las exigencias de conocer el derecho internacional son mayores. Ahí estamos. Vamos a la otra diapositiva, por favor. Ya vamos a ir terminando. Bueno. Por favor, por ahí estará Mariana. Hoy no ha participado Mariana o ya se salió. Aquí estoy, Lick, escuchándolos. Ah, gracias. ¿Me puede leer esta diapositiva, la tercera diapositiva? Fenómeno económico. ¿Considera usted que la globalización es solo un tema económico? ¿Considera usted que vivimos en un mundo estrictamente globalizado? Bueno, estas preguntas yo se las hago a ustedes. Si quieren, yo les doy un punto de vista y el que quiera participar, que participe así brevemente, puntualmente, para ir avanzando en las otras diapositivas y que nos vaya quedando claro el tema de la globalización y el derecho. Entonces, para mí, la primera línea donde dice de que si es un tema puramente económico, para mí no. Es un tema que abarca mucho más. La globalización es un tema que abarca mucho más. Y la otra pregunta es, ¿considera usted que vivimos en un mundo estrictamente globalizado? Para mí tampoco no. ¿Y saben por qué? Porque hay muchos países donde la normativa internacional no se ha aceptado como tal. Es decir, por ejemplo, Guatemala ha ratificado tratados de libre comercio con otros países. Ha aceptado y ratificado también tratados y convenios de derechos humanos. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países caribeños no han ratificado ni aceptado el tema de derechos humanos. Entonces allí no veo yo la globalización, ¿me entienden? Porque si hay un tema de derechos humanos en Estados Unidos, con un guatemalteco, por ejemplo, pues como ellos no han aceptado como tal esos convenios internacionales de derechos humanos, entonces ellos van a hacer con las personas lo que quieran, así de sencillo. Entonces, por eso es que yo veo de que no tenemos un mundo estrictamente globalizado, pero creo que llevamos una curva ascendente donde sí vamos a tener que ver el tema de la globalización estrictamente, pero en este momento yo siento de que no hay una globalización estrictamente como tal. No sé qué opinan ustedes. Pues como usted dice, ¿verdad, Lick? Si no hay opinión. Yo siento. Sí, por favor. Sí, Lick, no sé si se me escucha. Sí, sí se escucha. Adelante. Acá ya me va a escuchar mejor. Pues fíjese, Lick, que como usted dice, ¿verdad? Estamos nosotros actualmente viviendo periódicamente esa globalización, ¿verdad? Hay países que definitivamente están inmersos en todo esto, ¿verdad? Pero hay países como nosotros que todavía estamos en vías de desarrollo, ¿verdad? Porque somos países tercermundistas que estamos camino a ser parte de esa globalización, ¿verdad? Entonces, con relación a esa pregunta que usted hacía acá, ¿verdad? ¿Considera usted que vivimos en un mundo estrictamente globalizado? Estamos, como usted mencionaba, en ese proceso de globalización. Claro. Ajá. Muy bien. Bueno. Pasemos a la otra diapositiva. Ya nos van quedando pocos minutos allí y cómo se nos va el tiempo, pero sí. Bueno. De acuerdo a la poca o mucha experiencia que yo tengo en el derecho internacional,
esto que yo les estoy poniendo acá es mío, ¿ya? O sea, es decir, cómo yo he ido viendo el desenvolvimiento de un mundo globalizado, y de acuerdo a lo que yo he ido viendo y las experiencias que he tenido, yo les he puesto estos parrafitos acá de los conocimientos del abogado sobre la globalización y el derecho. Vean, lo que yo les decía hace unos minutos atrás. Yo siento de que cuando hablamos de que qué conocimientos tiene que tener el abogado, hablamos de que tenemos que tener claro que con la globalización se desnaturaliza la soberanía. ¿Por qué? Porque vienen otras normas a regirnos a nuestro país, ¿ya? Yo también siento de que existen múltiples sistemas normativos. Eso lo debe de saber el abogado, donde si existen múltiples sistemas normativos, cuando se nos presente un caso concreto, debemos de conocer, debemos de como que de limitar, si es un tema, por ejemplo, un contrato, pues vámonos al derecho civil. Si es un tema, por ejemplo, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, pues nos vamos al tema laboral, al tema del derecho del trabajo, y así sucesivamente vamos a ir como que centralizándonos en eso. Entonces, porque existe un mundo de normativa que nosotros tenemos que ir enfocándonos a lo que nos interesa. También he podido entender de que la globalización es un fenómeno social. No hay para dónde. Es un fenómeno puramente social. También he podido entender que la globalización sirva como una herramienta para velar por la justicia, ¿ya? Y no velar por el consumo, por los que tienen en la producción, lo que yo les decía antes, ¿ya? Que la globalización no sea de que comer hamburguesas o tomar bebidas gaseosas esa sea la globalización. No, 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 no. Que la globalización va encaminada a esa justicia como tal. También he podido entender y analizar de que la justicia, asegurar la justicia sobre la seguridad jurídica, ¿ya? Porque si tenemos una justicia fortalecida, pues creo que estamos bien, vamos por un buen camino. También que los derechos humanos son universales. Esto es realmente importante, que los derechos humanos son universales y que dejemos por un lado las clases sociales, dejemos por un lado las religiones, dejemos por un lado las razas, los pueblos indígenas, todo va parejo. Los derechos humanos son universales. También he entendido de que existen culturas y esas culturas, pues nosotros las debemos de entender como abogados. Y el último párrafo les coloqué yo acá, que lo importante es que usted como futuro abogado sea capaz de entender y resolver los diferentes fenómenos sociales donde la ley local con la ley internacional discrepen o converjan, ¿ya? Es decir, de que si la ley internacional me dice una cosa, pero la ley nacional me dice otra, entonces yo debo de ir amalgamando eso para poder solventar el asunto que se me está presentando en ese momento. Recuerden que yo les dije a ustedes de que más vale un buen negocio que un largo litigio, ¿ya? Entonces, cuando filosofamos, busquemos eso, busquemos también esa parte, ¿ya? En Guatemala existen varios lugares, por ejemplo, cuando hay litigios internacionales, que se incumplen contratos, que se incumplen acuerdos. Por allí está la Cámara de Industria, por allí está la Cámara de Comercio, por allí hay juzgados laborales que también ven temas de tipos de puramente derechos laborales. Entonces,
quién sabe, alguno de ustedes llega a ocupar algún puesto de esos algún día, pues entonces ya tenemos la idea de que de cómo ir actuando nosotros si se nos presenta un caso. Bueno, vamos a la otra diapositiva. No se han dormido, ¿va? ¿Se la leo, Lick? Aquí estamos, Lick, bien despiertos. Estamos con está interesante. Está interesante el tema. Sí. Sí. Por favor, Mariana. ¿Qué tiene que hacer el abogado para enfrentar en el fenómeno global? Primero, entendamos que el abogado no queda al margen de la globalización, puesto que es quien ve los temas de contratos y su cumplimiento, conflictos por incumplimientos de importación y exportación, arbitrajes, derecho migratorio, asesorías, derechos humanos, derecho ambiental, entre otros. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un abogado guatemalteco para conocer y resolver casos legales internacionales? Conocer el derecho interno, interpretar el caso concreto, qué dicen las convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Perdón, los convenios. Sí, muy bien, gracias. Miren esos tres incisos, el A, el B y el C. Esto yo se los coloqué acá porque, como les digo, nosotros hemos trabajado muchos mandatos, bastantes mandatos, sobre todo que vienen de Estados Unidos. Entonces, con lo poco o con lo mucho que yo conozco sobre el derecho internacional, estas tres cosas que yo les menciono acá, es importante que usted lo sepa como abogado, ¿ya? Usted, en primer lugar, tiene que conocer el derecho interno. Cuando usted conoce el derecho interno, entonces ya interpreta el caso que se le está presentando, ¿ya? Luego, viene usted y agarra los convenios internacionales. Si es que hay que aplicar un convenio internacional o si es que no hay que aplicarlo, ¿ya? Nosotros hemos hecho mandatos, por ejemplo, de personas que necesitan hacer negocios aquí en Guatemala. Entonces, uno tiene que conocer qué es lo que hay que hacer con el derecho interno. Nosotros hemos hecho mandatos, por ejemplo, de personas que han tenido problemas de registros valga la redundancia, en el Registro General de las Personas, en el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Hemos hecho mandatos de esa naturaleza. Entonces, cuando se le presentan esos casos, por ejemplo, yo, hace como unas 2 semanas, se me presentó un caso de una señora que vive en Estados Unidos que no aparece por ningún lado. Ella no tiene ningún registro en el RENAP y solo tenía un pedacito de su cédula, de la pasta de su cédula. Y bueno, me llegó el caso y comencé a indagar en la ley del RENAP. Comencé a ver, a indagar, por ejemplo, en Estados Unidos, qué era lo que le pedían a ella en el consulado, qué es lo que ella tenía que hacer allá. Entonces, comencé a ver esos temas, miren. Entonces, por eso es que yo les coloqué esto acá, porque así lo he manejado yo y a mí me han funcionado. ¿Y saben qué? Pues ya fui al RENAP. La señora me dice, mire, Lick, yo le pago a usted lo que usted me cobre y yo lo que necesito es que me arregle esa situación, ¿ya? Me arregle esa situación. Entonces, yo le digo, mire, no se preocupe, yo le voy a cobrar a usted lo justo. O sea, por el hecho de que usted esté allá en Estados Unidos, no necesariamente le voy a decir yo que le voy a cobrar al doble o al triple de los clientes guatemaltecos. No, usted tranquila. Y así tiene que ser. Entonces, vean cómo esto, la globalización, nos lleva a nosotros como abogados a ser parte de estos problemas que la gente tiene. Entonces, que se le grabe bien a usted. Primero conozca el derecho interno, porque en el caso que les mencioné, yo agarré la ley del RENAP
Después dije, bueno, me enfoqué en el caso concreto en sí. Bueno, ella no aparece, tiene un pedazo nada más de la pasta de su cédula. En dónde fue que ella nació, le voy a preguntar. Y comencé a indagar. Luego ya le pregunté a ella sobre qué le estaban pidiendo a ella ya en Estados Unidos para poder yo trabajar aquí en Guatemala. Y pues relativamente no fue mucho lo que le estaban pidiendo. Y pues el caso me avanzó. Ya ahorita estoy pues esperando que me llamen para que me indiquen pues que la persona ya está totalmente registrada y pues así es como debemos de trabajar nosotros los abogados, enfocados en esas tres cosas. Muy bien, 3 minutos nos van quedando. Es un tema muy interesante, la globalización y el derecho. Pasémonos a la otra diapositiva y creo que esta va a ser la última que vamos a ver. ¿Nos la puede leer, Mariana, por favor? Guatemala y la globalización. Guatemala ha aceptado y ratificado tratados de libre comercio con muchos países, por ejemplo, RDCAFTA, la OIT, la ONU, el SICA, entre otros. Por lo tanto, es importante que los futuros abogados superen el derecho local y se adopte una visión globalizada. No perdamos de vista que la globalización no solo implica comercio, sino la interdependencia jurídica, tecnológica y cultural. Ahí estamos. No perdamos de vista que la globalización no solo implica comercio, también implica interdependencia jurídica, también implica tecnología y también implica cultura. Muy bien. Vamos a ir aterrizando ya con la otra diapositiva. Por favor, César. Vean, esto se los voy a leer yo. Dice de que la globalización ha forzado la transformación del derecho, aumentando la necesidad de la creación de normas para las transacciones mundiales. En el párrafo rojo dice, el abogado es el puente que une a Guatemala con uno o varios países para estrechar las relaciones jurídicas nacionales y los estándares internacionales. En el último párrafo dice, según usted, yo le hago la pregunta, ¿qué desafíos enfrentarán los abogados? Creo que este tema ya lo vimos al principio, algunos de ustedes ya opinaron. Entonces, yo pues les puedo decir de que los desafíos que uno puede enfrentar en el futuro en la globalización, uno de los principales, yo que estoy ejerciendo mi profesión, yo siento que el primer desafío que uno debe o se va a enfrentar es que se debe adaptar a las normas legales internacionales. Creo que ese es un desafío importantísimo porque imagínense de que si a mí me llegara, por ejemplo, a hacer un contrato de la importación de, ¿qué les digo? De esos productos chinos que venden, por ejemplo. Y yo hago ese contrato, pero ese contrato se incumplió, la mercadería no vino a tiempo, no vino en el plazo que se estableció, la mercadería venía toda quebrada o apachada, hablándolo así coloquialmente. Entonces, ¿cómo lo manejaría yo, no? Entonces, tengo que conocer bien los temas legales internacionales. Y una recomendación también sería que si yo voy a hacer un contrato, tengo que enfocarme o, ¿cómo sería la palabra legalmente dicha? Tengo que indicar legalmente que los tribunales de Guatemala serían los indicados para conocer temas de incumplimiento.
O sea, ¿han escuchado ustedes aquella frase que dice de que renuncia al fuero de su domicilio? Entonces, mi consejo sería de que si usted algún día le llegara un trabajo donde tiene que hacer un contrato civil de una mercadería de importación hacia Guatemala, usted ponga sus condiciones de que aquí en Guatemala se deben de ventilar los asuntos que se incumplan, ¿ya? Porque se trata la cuestión de negociar, ¿ya? Es cuestión de negociar. ¿Por qué? Porque si usted pone esas condiciones, si usted porque es parte de la asesoría también que usted le tiene que dar a su cliente que está importando el producto, ¿no? Hay que poner las condiciones de la normativa interna. Y ya como un segundo plano uno puede poner el tema de la normativa internacional. Pero como estamos enfocados en que yo pregunté, la pregunta dice de que cuáles son los desafíos que el abogado tiene que enfrentar, para mí uno de los desafíos es adaptarse a las normas legales internacionales. También hay otro desafío por ahí que yo lo he ido analizando, es la competencia y la competitividad. Ese es otro desafío. Yo creo que aquí nos vamos a ir quedando. Solo le voy a pedir a César que me quite la presentación porque voy a tomar un screenshot. Si hay alguien que necesita hacer un último comentario, pues yo se lo agradecería. Si no, pues hasta ahí nos vamos a quedar. Y espero de que haya sido un tema muy interesante para ustedes y que hayan aprendido muchísimo sobre el tema de la globalización. Y como les digo, de que nosotros, pues obviamente, tenemos que ver este curso desde un punto de vista de la justicia, de la ética, de la moral y de los valores, ¿ya? Y la filosofía lo que busca en sí es esa unidad, es esa coherencia, es esa axiología donde tenemos que irle buscando a las diferentes disciplinas que ustedes como futuros abogados están viendo. Entonces, para mí siempre es un honor y un gusto poderles transmitir los conocimientos que tengo, los pocos o los muchos conocimientos que tengo. Y yo creo que usted va a salir bien preparado de esta clase. Gracias, licenciado. Muy amable, Lic, por todo su apoyo. Gracias, licenciada. Gracias, Lic. Licenciado, disculpe, ¿cree que me regala 2 minutitos de último? Sí, ¿quién es el...? María de Los Ángeles.